Te subes al coche, pones la palanca para girar, y nada. O peor, parpadea como loco, se queda fijo, funciona solo de un lado. O las balizas sí van, pero las direccionales no. Y ahí aparece la frase que mucha gente termina buscando con urgencia. No funcionan los intermitentes en Renault Duster. El problema es que, por fuera, casi todos los fallos se parecen. Pero por dentro pueden venir de sitios muy distintos. A veces es una tontería barata. Otras, es un fallo invisible de masa, humedad o mando que te hace cambiar bombillas a ciegas sin arreglar nada. La clave para no perder tiempo ni dinero es empezar por el síntoma exacto. Porque el intermitente no es solo una bombilla que parpadea. Es un circuito con alimentación, protección por fusible, control electrónico o relé según versión, conexiones, masas y en muchos casos un módulo que decide cuándo y cómo parpadear. Si entiendes qué te está diciendo el síntoma, el diagnóstico se vuelve casi un juego de descarte. Primero, una regla rápida que te ahorra media tarde. Si el parpadeo es muy rápido, el coche normalmente está creyendo que falta una lámpara o que hay un consumo anormal. Eso puede ser una bombilla fundida, un portalámparas sulfatado, una masa mala o una conversión a LED sin la carga adecuada. Si directamente no enciende nada en ningún lado, ya no estás en una bombilla, estás en algo común a ambos lados: fusible, alimentación, mando, módulo o un corte general. Si solo falla un lado, casi siempre está en ese lado: lámpara, conector, masa, cableado local o el propio conjunto óptico. Y si las balizas funcionan pero la palanca no, o al revés, eso te está diciendo que el problema puede estar en el mando de la columna, o en la lógica que separa balizas de direccionales. Antes de tocar nada, una advertencia sencilla: no circules a ver si aguanta. Un intermitente que falla a ratos suele empeorar con vibración y humedad. Y no hagas el clásico truco de poner un fusible de más amperaje para que no se queme. Eso no arregla el fallo. Solo cambia el punto donde se rompe algo, y puede terminar siendo el cableado o un módulo. Ahora sí, empecemos por lo que se puede comprobar en 5 minutos, con coste cero o casi cero, y sin desmontar medio coche. Lo más básico. Mira qué hace exactamente cada esquina del coche. Delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda, trasera derecha, y repetidor lateral, si lo lleva. No te quedes con no funciona. Enciende intermitente izquierdo y camina alrededor. Luego el derecho. Luego balizas. Si puedes, grábalo con el móvil. Suena tonto, pero cuando empiezas a tocar conectores, luego dudas de si estaba igual o peor. Si el fallo es parpadea rápido, lo primero es buscar una lámpara que no esté encendiendo o que esté encendiendo débil. A plena luz del día a veces no se nota. Hazlo en sombra o en un garaje. Si encuentras una esquina apagada, ya tienes un candidato claro. Pero ojo, que una lámpara se vea apagada no siempre significa bombilla muerta. Puede ser falso contacto en el portalámparas, sulfatación o masa mala que hace que la corriente busque caminos raros. Aquí va una prueba muy efectiva. Intercambio. Si la bombilla es accesible y del mismo tipo en ambos lados, cambia la bombilla del lado que falla por la del lado que funciona. Si el problema se mueve con la bombilla, era la bombilla. Si el problema se queda en el mismo lado, no era la bombilla. Es el portalámparas, el conector, la masa o el cableado. Este intercambio es oro, porque evita comprar piezas por intuición. Cuando saques la bombilla, mírala. Pero sobre todo, mira el portalámparas. Si ves verdín, óxido, humedad, plástico recalentado o terminales flojos, ahí tienes el típico culpable. En muchos coches, y especialmente en zonas traseras, la humedad entra por juntas, por una tapa mal cerrada o por una óptica que ya no sella bien. La humedad no solo apaga una luz, crea resistencias extrañas, y esas resistencias hacen que el sistema detecte consumo raro y acelere el parpadeo, o que la luz se quede fija, o que funcione cuando quiere. Si ves sulfatación, no hace falta volverse loco. Limpia con cuidado los contactos. Asegúrate de que la bombilla asienta firme y revisa que el conector no esté flojo. Si el portalámparas está muy quemado o deformado, ahí ya no es limpieza. Es reemplazo del portalámparas o reparación del conector, porque el contacto intermitente vuelve. Ahora, el fusible. Mucha gente lo mira al final, y debería ser al principio cuando el fallo es total o repetitivo. Si no funciona ningún intermitente o se mueren de golpe, el fusible es sospechoso. Pero incluso si, a veces funciona, un fusible puede estar bien.
Y el problema ser un corto intermitente que lo quema cuando llueve, o cuando cierras el portón. Por eso, si el fusible está quemado, no te quedes con "lo cambio y listo". Pregúntate, ¿por qué se quemó? Si cambias el fusible y se vuelve a quemar al instante al poner el intermitente, eso apunta a corto a masa en algún punto del circuito, o a un componente interno que está fallando. En ese caso, lo más sensato es no insistir con fusibles, porque cada intento es una oportunidad de calentar un cable o estresar un módulo. Ahí conviene revisar primero lo más expuesto. Conectores en faros y pilotos traseros, zonas donde el cable se dobla, y especialmente el paso de cables del portón trasero, si el fallo aparece al abrir o cerrar. Hablemos de la masa, porque es el gran villano silencioso. Una masa mala puede imitar casi cualquier cosa. Parpadeo rápido, luz tenue, luz que se queda fija, o que al frenar se encienda algo raro. ¿Por qué? Porque la electricidad necesita volver a la batería. Si el retorno está oxidado o flojo, la corriente busca caminos alternativos a través de otras lámparas. Entonces ves comportamientos paranormales. Al poner intermitente, se enciende tenue la luz de posición. Al frenar, cambia el ritmo del intermitente. ¿O solo falla cuando llueve? ¿Cómo se comprueba una masa sin ser electricista? Con dos métodos simples. 1. Visual y mecánico. Busca puntos de masa accesibles cerca de los pilotos o en el chasis. Revisa si hay óxido, tornillo flojo, pintura que impide buen contacto. 2. Con una lámpara de prueba o multímetro. Si tienes 12V, llegando al portalámparas cuando activas el intermitente, pero la bombilla no enciende o enciende débil, sospecha de masa. La tensión está, pero el circuito no cierra bien. A veces, al mover el conector con la mano, vuelve a funcionar. Ese vuelve cuando lo toco, casi siempre es contacto o masa. Ahora pasemos a escenarios, porque aquí es donde la gente se pierde. Mismo síntoma general, causas distintas. Escenario 1. No funciona ningún intermitente, ni izquierda ni derecha. Y las balizas tampoco. Aquí lo común es alimentación o protección. Fusible principal del circuito, un problema de alimentación al sistema de intermitencias o un fallo de control. Si además otras cosas del coche están raras, como luces o accesorios, puede ser un problema más general de alimentación o batería. Pero no nos vayamos tan lejos sin necesidad. Si no van ni balizas ni direccionales, revisa fusibles relacionados con luces intermitentes y también el estado de la batería si está muy baja, porque algunos módulos se comportan extraño con voltaje bajo. Si el fusible está bien y hay voltaje normal, entonces el sospechoso sube de nivel. El control de intermitencias, que en algunos coches es un relé dedicado y en otros está integrado en un módulo. Mucha gente busca el relé, como si siempre existiera y fuera accesible. A veces lo hay, a veces no, y a veces está integrado. Por eso, si no tienes claro dónde está o cuál es, no compres relés al azar. Primero confirma con el síntoma. Si todo está muerto, y fusibles bien, y conectores de luces no muestran corto, ya estás entrando en zona de mando o módulo. Escenario 2. No funciona ningún intermitente, pero las balizas sí. Este es un caso muy revelador. Si las balizas funcionan, significa que las lámparas, gran parte del cableado hacia las esquinas y las masas, probablemente están bien. Entonces, ¿qué queda? El mando de la palanca, su conexión, o la parte del control que interpreta la orden de izquierda-derecha. En muchos coches, la señal de la palanca no alimenta directamente las lámparas. Le dice a un módulo qué hacer. Si esa señal no llega, el módulo nunca activa las salidas, aunque con balizas sí lo haga. Aquí la prueba más simple es observar si el testigo del tablero hace algo cuando mueves la palanca. Si no aparece nada, o aparece de forma errática, puede ser la palanca, o su conexión. Si aparece el testigo pero afuera no parpadea, entonces la orden se está registrando, pero la salida no se ejecuta. Y ahí vuelves a cableado, salidas, módulo. Sin desmontar, lo que puedes hacer es buscar consistencia. ¿Fallan ambos lados igual? ¿Falla más con el volante girado? Si cambia con la posición del volante, puede haber un problema en la zona de la columna o en el conjunto de mando. Escenario 3. Funciona un lado y el otro no. Aquí casi siempre es local. Empieza por la esquina que no funciona. Bombilla, portalámparas, conector, humedad. Si es el lado trasero el que falla, revisa especialmente el piloto trasero y el paso de cables. Si es el delantero, revisa el conector del faro y el estado del cable. Si el repetidor lateral no va, pero el resto del lado sí,
entonces es aún más localizado. Ese repetidor, su conector o su masa. Un detalle importante. A veces no funciona el lado derecho, pero en realidad el delantero derecho sí y el trasero derecho no. Eso te dice que la orden y el control están bien, y que el problema está en el tramo hacia atrás o en el piloto trasero. En cambio, si no funciona ni delantero ni trasero de ese lado, sospecha de un punto común de ese lado. Un conector intermedio. Un empalme o una masa compartida. Escenario 4. Parpadea rápido. Ya dijimos lo típico. Lámpara fundida o consumo anormal. Pero aquí entra un matiz que confunde mucho. El parpadeo rápido no siempre es relé malo. De hecho, muchas veces es el sistema avisándote de una lámpara que no está consumiendo lo esperado. Si cambiaste a LED, es muy probable que el coche detecte menos consumo y acelere. La solución no es forzar con cualquier cosa improvisada. Lo correcto es usar LED compatibles con el sistema del vehículo o resistencias adecuadas instaladas correctamente, porque una resistencia mal puesta se calienta mucho y puede ser un riesgo. Si no estás seguro, mejor volver temporalmente a bombillas convencionales para confirmar el diagnóstico. Si con bombillas normales vuelve el parpadeo normal, ya sabes que el problema era la conversión a LED, no el coche. También puede parpadear rápido por mala masa. ¿Cómo lo distingues de una bombilla fundida? Porque a veces la lámpara sí enciende, pero tenue o irregular, y al mover el conector cambia. O porque el fallo aparece con lluvia, o después de lavar el coche. La bombilla fundida suele ser constante. Está muerta y punto. La masa mala es caprichosa. Escenario 5. Se queda fijo o hace cosas erráticas. Un intermitente fijo puede ser desde una bombilla incorrecta, un portalámparas que hace contacto raro, hasta un problema de control. Si se queda fijo en el tablero pero afuera no, o viceversa, piensa en dos mundos: el mundo de la señal al tablero y el mundo de la salida a las lámparas. Cuando hay errático, el primer sospechoso vuelve a hacer el contacto. Conector flojo, humedad, terminal abierto. Lo segundo es el mando de la palanca. Si notas que al tocarla o moverla suavemente, cambia el comportamiento. Y lo tercero, si todo lo demás está bien, es el control electrónico. Hay un caso especial que mucha gente olvida: el enganche de remolque o una instalación añadida. Si el coche tiene o tuvo un módulo de remolque, o alguien empalmó cables para una toma, ahí aparecen fallos raros. Parpadeo rápido, fusibles que se queman, un lado que se apaga cuando conectas algo, porque esos empalmes suelen estar en la zona trasera, expuestos a humedad, y a veces mal aislados. Si tu Duster tiene ese historial, revisa esa zona con lupa. No hace falta desarmar todo. Con localizar la instalación añadida y ver si hay cinta vieja, empalmes verdes o conectores universales, ya tienes una pista. Ahora, ¿cómo decides si esto es reparable en casa o si conviene parar y llevarlo a un taller? La frontera no es si soy manitas o no. La frontera es el riesgo de causar un daño mayor y la necesidad de herramientas o acceso si el problema es una bombilla, un portalámparas sulfatado, un conector flojo, humedad en una óptica o una masa accesible oxidada. Eso suele ser abordable con calma. Si el problema es un fusible que se quema repetidamente, ahí ya hay un corto o un consumo anormal serio. Puedes hacer inspección visual de conectores y zonas de roce, pero si no lo encuentras rápido, insistir es mala idea. Si el problema apunta a la palanca de intermitentes o a un módulo de control, y para confirmarlo necesitas desmontar columna, airbag, o entrar en electrónica, ahí es donde conviene frenar. No por misterio, sino por seguridad y por coste. Un desmontaje mal hecho puede traer más problemas que el fallo original. Hay señales que huelen a módulo o control. Todo el cableado y lámparas están bien. Las masas están limpias. Los fusibles están bien. Pero el comportamiento es incoherente y no sigue lógica de un lado o una esquina. O funciona cuando quiere, sin relación con humedad o movimiento de conectores. O las balizas y direccionales se comportan como si fueran dos coches distintos. En esos casos, un taller con diagnóstico puede leer estados, ver si la orden de la palanca llega y si el módulo está activando salidas. Eso en casa es difícil sin equipo. Aún así, hay una forma de no ir a ciegas al taller. Llegar con un relato preciso, no funciona nada, no ayuda. En cambio, balizas sí, direccionales no. O izquierdo rápido, derecho normal. O trasero derecho no enciende y el resto sí. O se quema el fusible al activar el derecho.
Eso reduce tiempo y evita que te cambien piezas por probar. Y ahora, un pequeño checklist mental antes de volver a circular. Porque el objetivo no es solo que parpadee, sino que sea fiable. Comprueba que el ritmo es normal en ambos lados. Comprueba que encienden todas las esquinas del lado correspondiente, no solo una. Comprueba que al frenar o encender luces de posición no cambia el ritmo del intermitente, porque eso delata masa mala. Comprueba balizas. Y si el fallo apareció por lluvia, prueba después de mojar ligeramente la zona externa o después de un lavado, porque hay problemas que solo se manifiestan con humedad. Si llegaste hasta aquí y sigues con la duda principal, volvamos a la pregunta que está detrás de todo. Cuando no funcionan los intermitentes, en Renault Duster, ¿suele ser algo barato o algo invisible? La respuesta honesta es que lo barato gana más veces de lo que parece, pero no siempre es la bombilla. Muchas veces lo barato es el contacto. Portalámparas, conector, humedad, masa. Eso cuesta poco, pero se diagnostica mal porque no se ve como una pieza rota. Y cuando no es eso, el siguiente escalón suele ser el mando de la palanca o el control electrónico, donde ya conviene confirmar antes de comprar. Quédate con esta idea. El síntoma te está hablando. Parpadeo rápido te grita, consumo anormal. Un lado muerto te dice, problema local. Todo muerto te dice, alimentación o control. Balizas sí y palanca no te señala mando o señal. Si sigues ese hilo, dejas de adivinar. Y si hoy estás en modo urgencia, porque necesitas salir ya, al menos asegúrate de dos cosas. Que no estás provocando un corto insistiendo, con fusibles, y que el fallo no es intermitente por humedad que va a volver en la primera rotonda. Si no puedes garantizarlo, es mejor resolverlo bien o pedir ayuda antes de circular. Porque un intermitente que falla no es solo una luz, es comunicación. Y cuando esa comunicación se corta, el riesgo sube mucho más rápido que el parpadeo. Si en tu caso concreto el síntoma es raro, descríbelo tal cual. ¿Qué funciona? ¿Qué no? Si cambia con lluvia, si cambia al frenar, si las balizas van, si el tablero marca algo. Con esa información, el diagnóstico deja de ser una lotería y se convierte en un camino corto. Y así, la próxima vez que alguien escriba «no funcionan los intermitentes en Renault Duster», no estará buscando suerte, estará buscando orden. Y eso es exactamente lo que acabas de construir.